Harrison Ford se convirtió en leyenda en el momento en que subió a la cabina del Halcón Milenario y presentó al mundo a Han Solo, el intrépido contrabandista, cuyo ingenio y arrogancia ayudaron a redefinir el cine moderno. Años más tarde volvió a lograr lo imposible al ponerse el sombrero desgastado de Indiana Jones y transformar a otro personaje en uno de los héroes de aventuras más queridos jamás creados. A lo largo de más de 5 notables décadas, Ford construyó una carrera que destrozó récords de taquilla, influyó en generaciones de cineastas y resistió silenciosamente la cultura de las celebridades, que lo rodeaba convirtiéndose en una de las pocas estrellas cuya mística se hacía más fuerte cuanto menos intentaba cultivarla. Sin embargo, detrás del extraordinario éxito, las actuaciones icónicas y las franquicias multimillonarias que lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, se estaba desarrollando otra historia lejos de las cámaras y las alfombras rojas. Fue una historia marcada por sacrificios, relaciones complicadas, fama inesperada y elecciones personales que tuvieron consecuencias mucho después de que los aplausos se desvanecieran. Ahora, a la edad de 83 años, Harrison Ford finalmente ha hablado con inusual honestidad sobre su primer matrimonio y lo que realmente sucedió durante la realización de Star Wars. Para entender por qué esos recuerdos siguen siendo importantes hoy en día, tenemos que remontarnos a los años anteriores a que el mundo conociera su nombre. Mucho antes de que el público aclamara a Han Solo o Indiana Jones, Harrison Ford vivió una vida que no se parecía en nada a la imagen glamorosa que la gente asociaría más tarde con él. En Los Ángeles de principios de la década de 1960 estaba lleno de innumerables jóvenes soñadores que esperaban irrumpir en la industria del entretenimiento, y Ford era simplemente una cara desconocida más que intentaba encontrar su lugar entre ellos. No había multitudes pidiendo autógrafos, ni ejecutivos de estudio peleándose por contratos, y ciertamente ningún indicio de que algún día se convertiría en una de las estrellas de cine más importantes de la historia. Actuar nunca fue algo que le abriera puertas de inmediato. Más bien se convirtió en una búsqueda difícil que exigía paciencia, resiliencia y voluntad de aceptar la decepción con mucha más frecuencia que el éxito. Para mantenerse, Ford aprendió carpintería por su cuenta, dominando el oficio lo suficientemente bien como para ganarse la vida de manera confiable, mientras las audiciones continuaban produciendo poco más que breves apariciones y pequeñas oportunidades. Durante el día medía madera, instalaba gabinetes y renovaba casas, mientras que por las noches pasaba a menudo memorizando líneas para roles que podían desaparecer tan rápido como aparecían. Su vida personal encontró estabilidad antes que su vida profesional. En 1964, Harrison se casó con Mary Marquardt, iniciando una relación basada no en la fama o la riqueza, sino en la incertidumbre compartida y la determinación mutua. Su matrimonio pertenecía a un Hollywood completamente diferente al que el público imagina hoy. Eran simplemente dos jóvenes que intentaban construir un futuro juntos mientras el dinero seguía siendo escaso y el éxito parecía frustrantemente distante. Su familia creció lentamente, incluso mientras Ford seguía luchando por establecerse como actor. Su primer hijo, Benjamin Ford, llegó en 1966, trayendo alegría y mayor responsabilidad a sus vidas. 3 años más tarde, en 1969, nació su segundo hijo, Willard Ford, lo que hizo que la identidad de Harrison se dividiera cada vez más entre un actor ambicioso, un carpintero experto, un marido devoto y un padre joven que trabajaba incansablemente para mantener a su creciente familia. En esta etapa de su vida la actuación seguía siendo más una posibilidad esperanzadora que una profesión confiable. Ford firmó brevemente un contrato con Columbia Pictures, creyendo que finalmente podría lograr el avance que había perseguido durante años. En cambio, el arreglo produjo muy poco, y después de no dejar mucha impresión en el estudio,
se encontró liberado, lo que lo obligó a depender aún más de la carpintería para mantener la comida en la mesa. En lugar de ver la carpintería como un fracaso, Ford la adoptó gradualmente como algo que realmente disfrutaba. Desarrolló una reputación de artesanía cuidadosa y trabajo confiable, construyendo muebles y remodelando casas para músicos, productores y profesionales del entretenimiento en todo Los Ángeles. Irónicamente, el negocio que existía simplemente para apoyar su sueño como actor, eventualmente se convertiría en una de las principales razones por las que ese sueño sobrevivió el tiempo suficiente para hacerse realidad. Mientras tanto, su carrera como actor siguió avanzando poco a poco de forma casi invisible. Pequeñas apariciones en programas de televisión y películas lo colocaron ocasionalmente en la pantalla, pero el público rara vez recordaba su nombre después de los créditos. Incluso su papel en American Graffiti le proporcionó exposición sin transformarlo en un actor reconocible. Permaneció lo suficientemente cerca de Hollywood como para ver el éxito a su alrededor, pero aún estaba lejos de experimentarlo él mismo. Si bien su carrera transcurrió de manera incierta, su matrimonio siguió siendo el centro de su vida. Mary Marquardt brindó estabilidad durante años, en los que el rechazo se volvió casi una rutina, y juntos crearon un hogar que se sentía firme a pesar de la imprevisibilidad que rodeaba las ambiciones de Ford. Su familia se convirtió en la única constante en una profesión construida casi exclusivamente sobre la incertidumbre. El destino, sin embargo, tiene la costumbre de llegar por puertas inesperadas. El trabajo de carpintería de Harrison finalmente lo puso en contacto con figuras influyentes dentro de la industria del entretenimiento, incluido el director George Lucas. Lo que comenzó como un trabajo de renovación profesional, poco a poco se convirtió en algo mucho más significativo a medida que Lucas reconoció cualidades en Ford que iban mucho más allá de su capacidad para construir gabinetes y reparar casas. Lucas ya había elegido a Ford para un pequeño papel en American Graffiti, creando una relación basada en el respeto mutuo, en lugar del estrellato inmediato. Años más tarde, mientras preparaba otro ambicioso proyecto, que muy pocos creían que tendría éxito, Lucas se encontró una vez más trabajando junto al carpintero, que resultó ser actor. Esta nueva película de ciencia ficción llevaba el título provisional Star Wars, pero en ese momento casi nadie esperaba que se convirtiera en algo extraordinario. El proyecto en sí parecía arriesgado desde todos los ángulos. Los estudios cuestionaron su concepto inusual, los ejecutivos se preocuparon por su presupuesto, e incluso aquellos involucrados en la producción tuvieron dificultades para imaginar al público abrazando una aventura espacial tan poco convencional. Mientras tanto, Harrison Ford continuó viviendo lo que equivalían a dos vidas separadas. Durante las horas del día, todavía obtenía sus ingresos con herramientas y madera, mientras que las noches seguían dedicadas a guiones que no ofrecían garantía de oportunidades duraderas. Nada en sus circunstancias sugería que la fama mundial estuviera a solo unos meses de distancia. Siguió siendo esposo-padre y un carpintero trabajador cuya carrera como actor aún oscilaba entre la posibilidad y la decepción. Entonces, casi sin previo aviso, todo cambió para siempre. En 1976. Star Wars, más tarde conocido como Episodio 4, Una nueva esperanza, era todavía otra producción incierta que luchaba contra problemas técnicos, contratiempos de programación y una creciente presión financiera. El rodaje se extendió por los estudios 20th Century Fox en Inglaterra y los duros desiertos de Túnez, donde el mal tiempo, el mal funcionamiento del equipo y los constantes dolores de cabeza de producción crearon una atmósfera muy alejada del estatus legendario que la película alcanzaría más tarde. Pocas personas que trabajaban en el set creían que estaban creando una de las películas más influyentes de la historia del cine. Incluso el papel de Harrison Ford fue visto de manera muy diferente a como el público lo recordaría más tarde. Han Solo fue ciertamente importante,
pero no se lo consideró el corazón emocional de la historia, ni el personaje revelador obvio. De hecho, Ford ni siquiera llegó a través de un proceso de audición tradicional. Originalmente, George Lucas le pidió que leyera escenas junto a otros actores simplemente para ayudar a probar el diálogo durante las sesiones de casting, sin esperar nunca que esas lecturas redefinieran el papel en sí. Algo notable sucedió mientras Lucas observaba a Ford interactuar con cada miembro potencial del elenco. El humor seco, la confianza natural y el ritmo natural que Ford aportó al diálogo transformaron lentamente a Han Solo de un héroe de ciencia ficción convencional a alguien mucho más impredecible y humano. Su discurso sarcástico basó en un mundo lleno de naves espaciales extraterrestres y tecnología imposible, brindando al público un personaje que se sentía auténtico incluso dentro de un universo extraordinario. A pesar de esos avances creativos, la confianza se mantuvo sorprendentemente baja durante toda la producción. Los ejecutivos de Fox se preocupaban constantemente por los retrasos, los crecientes costos, y si el público entendería una historia tan inusual. Con un presupuesto cercano a los $11 millones, Star Wars representó una apuesta importante para el estudio, y muy pocos expertos creían que se convertiría en algo más que un modesto éxito comercial. Cuando finalmente terminó el rodaje en 1976, Harrison volvió a una vida que todavía parecía notablemente normal. Regresó a casa con Mary Marquardt y sus dos hijos pequeños Benjamin y Willard, y continuó con las rutinas que habían definido su vida antes de que filmaran las cámaras. No le esperaba ninguna transformación dramática en su estilo de vida. Hasta donde todos sabían, Star Wars era simplemente otra película terminada cuyo futuro seguía siendo imposible de predecir. El propio hogar reflejaba esa incertidumbre. Ford todavía pensaba más como un actor en activo que como una estrella de cine, y nada en su vida diaria sugería que la fama internacional estuviera a la vuelta de la esquina. Las preocupaciones financieras no habían desaparecido mágicamente, y ciertamente no había garantía de que la película llegara al público sin cambios sustanciales en el estudio. Como muchos actores antes que él, simplemente aprovechó cualquier oportunidad que se presentara a continuación. Todo cambió en mayo de 1977. Star Wars se estrenó en un número limitado de cines estadounidenses y casi de inmediato empezó a suceder algo sin precedentes. El público se alineó alrededor de cuadras enteras de ciudades en Los Ángeles, Nueva York, y muchos otros lugares, regresando una y otra vez, mientras el boca a boca transformaba la película en un fenómeno cultural diferente a todo lo que Hollywood había experimentado antes. El impulso rápidamente se volvió imparable. Los propietarios de los cines exigieron copias adicionales, las proyecciones se agotaron repetidamente, y lo que había comenzado como una apuesta incierta de ciencia ficción evolucionó rápidamente hasta convertirse en una de las películas más taquilleras jamás realizadas. En estrenos y relanzamientos posteriores, Star Wars generó más de $775 millones en todo el mundo, alterando para siempre el panorama del cine de gran éxito. Para Harrison Ford, la fama llegó a una velocidad impresionante. Aunque el marketing inicialmente se centró en el elenco, en lugar de en un solo protagonista, el público inmediatamente conectó con Han Solo. Su confianza, complejidad moral, humor y heroísmo reacio lo distinguían de casi todos los personajes de acción que el público había encontrado anteriormente. En cuestión de meses extraños, reconocían a Ford donde quiera que fuera, mientras que los estudios de repente lo veían como una de las nuevas estrellas más brillantes de Hollywood. La transformación de carpintero anónimo a celebridad internacional se produjo tan rápidamente que casi no hubo tiempo para adaptarse. Las rutinas ordinarias se volvieron cada vez más imposibles a medida que la atención del público se expandía más allá de lo que había imaginado anteriormente. Cada aparición atraía curiosidad, cada nuevo proyecto generaba titulares, y el silencioso anonimato que alguna vez había dado por sentado
desapareció casi de la noche a la mañana. Desafortunadamente, el extraordinario ascenso de la carrera de Harrison Ford coincidió con una creciente inestabilidad dentro de su vida personal. A medida que Star Wars se expandió hasta convertirse en una franquicia completa con secuelas, merchandising y reconocimiento mundial, el equilibrio que había sostenido su matrimonio durante años comenzó a desmoronarse lentamente. El éxito profesional se aceleró más rápido de lo que podía sobrevivir la paz doméstica, creando una brecha cada vez mayor entre el hombre celebrado en todo el mundo y el marido que luchaba en casa. Sin embargo, la historia completa va mucho más allá de las presiones de la fama repentina. Durante la producción de Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza, filmada en los estudios Elstree en Inglaterra y los desiertos de Túnez, Harrison Ford tenía 33 años, estaba casado con Mary Marquardt y criaba 2 hijos pequeños. Fue allí donde se cruzó con Carrie Fisher, de 19 años, recién elegida para interpretar a la princesa Leia, comenzando un capítulo breve, pero profundamente significativo, que permanecería en gran medida oculto al público durante décadas. Años más tarde, Ford finalmente reconocería la verdad sobre aquellos días complicados, revelando que detrás de uno de los mayores triunfos del cine existía una historia profundamente personal, de decisiones, arrepentimientos y consecuencias que la fama nunca podría borrar. En 1976, la producción en sí todavía era incierta. Los guiones se reescribieron durante el rodaje. El tono de la película no estaba claro, y ni siquiera su éxito estaba garantizado. Dentro de esa inestabilidad, se formó una relación personal de corta duración entre 2 actores en etapas radicalmente diferentes de la vida y la carrera. Fisher no abordaría públicamente ese período durante décadas. Cuando finalmente lo hizo en sus memorias de 2016 de Princess Diarist, el encuadre no fue impulsado por un escándalo sino introspectivo. Ella reveló que había llevado anotaciones en un diario durante el rodaje y las usó para reconstruir su estado emocional en ese momento. En esas entradas ella describe cómo se enamoró intensamente de Ford durante el rodaje, interpretando la experiencia a través de la lente de un joven de 19 años que navega por la fama repentina, largas horas de filmación y aislamiento emocional en un entorno de producción desconocido. Los resúmenes del libro para los medios describen consistentemente que la relación duró aproximadamente la duración de la filmación, alrededor de 3 meses, y terminó una vez que concluyó la producción y el elenco regresó a vidas separadas. Lo que hizo que el relato de Fisher fuera culturalmente explosivo no fue solo el contenido, sino también el momento. Durante casi 40 años, la relación existió solo como un rumor dentro de la mitología de la producción, nunca confirmada formalmente en detalle por ninguna de las partes. Cuando se publicaron las memorias en 2016, reformularon un episodio menor y contenido en una pieza duradera de la historia de Hollywood. Fisher no lo presentó como un romance a largo plazo, sino como una experiencia breve y emocionalmente significativa, que permaneció grabada en la memoria mucho después de que terminara su duración física. En sus memorias y entrevistas posteriores, Fisher enfatizó la distancia reflexiva entre su yo más joven y su perspectiva posterior. Describió los diarios como una forma de confrontar cómo se sentía en ese momento y cómo lo entendió décadas después. El tono que utilizó en las discusiones públicas no fue acusatorio, sino observacional, centrado en la memoria, la percepción y la extraña permanencia de las experiencias emocionales tempranas en entornos de alta presión. También reconoció que informó a Ford, antes de la publicación, que tenía la intención de incluir material de ese período, una decisión que luego describió como complicada en retrospectiva. En recuerdos reportados por varios medios, ella hizo referencia a su reacción cautelosa ante la idea de la publicación, incluida una breve respuesta del abogado que interpretó como una preocupación por el control de la narrativa personal
en lugar de una negación de los eventos en sí. La respuesta de Ford, por el contrario, fue mínima y deliberadamente limitada. En entrevistas posteriores a la publicación reportadas por medios como Rolling Stone y GQ, no negó el relato de Fisher, pero tampoco lo amplió. Su reacción más citada fue simplemente que se sentía extraño. Cuando se le preguntó si había leído las memorias, respondió que no lo hice. Más allá de eso, se negó a dar más detalles, particularmente después de la muerte de Fisher, en diciembre de 2016. En comentarios posteriores, expresó su renuencia a volver a abordar el tema. Para ser justos, Ford nunca ha enmarcado este episodio como la causa de que su primer matrimonio terminara en 1979, pero el momento no fue más que predominante. La disolución de su matrimonio con Mary Marquardt se produjo dentro de un período más amplio de transformación, impulsado principalmente por la aceleración de su carrera tras el estreno de Star Wars en 1977. Sin embargo, lo que la línea de tiempo muestra es una superposición más que una causalidad. Entre 1976 y 1979. La vida de Ford giró simultáneamente en tres ejes: fama mundial, mayor demanda profesional y reestructuración de la estabilidad interna. La relación de Fisher, cuando se reveló más tarde, se convirtió en un punto focal retrospectivo, situado en un período ya definido por la transición. Después de Star Wars, ambas vidas siguieron trayectorias completamente diferentes. Fisher escribió con franqueza sobre las relaciones, la adicción y la salud mental en obras posteriores, y su vida romántica incluyó una importante relación y matrimonio con el músico Paul Simon de 1983 a 1984. Más tarde tuvo una hija, Billie Lourd, en 1992, y enmarcó cada vez más su vida a través de la maternidad, la escritura y la reflexión pública, en lugar de la continuidad narrativa romántica. Cuando Fisher murió en diciembre de 2016, Ford emitió una breve declaración describiéndola como brillante e intrépida, centrándose en su personalidad en lugar de revisar su historia compartida. Este fue el final de un capítulo para Ford. Su primer matrimonio fracasó, pero también fue un nuevo comienzo. Después de la inesperada erupción global de Star Wars, Harrison Ford navegaba por la saturación. Los estudios ahora lo trataron como una fuerza probada de taquilla, y en 1981 ese estatus se aseguró de forma permanente con En busca del arca perdida, dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas. Filmada en lugares como Túnez, Inglaterra y Hawái, la producción costó aproximadamente $20 millones y lanzó una nueva identidad de franquicia construida en torno a Indiana Jones, un papel que fusionaba el rendimiento físico con el encanto intelectual de una manera que Hollywood rara vez había presentado antes. El estreno de la película transformó nuevamente la identidad cinematográfica de Ford. Mientras Han Solo había sido un pícaro en el espacio, Indiana Jones se convirtió en un arquetipo basado en la historia, la arqueología y las aventuras serializadas. El éxito fue inmediato. En busca del arca perdida se convirtió en la película más taquillera de 1981 en los Estados Unidos y obtuvo 9 nominaciones al premio de la Academia, ganando 5. El físico de Ford, que realizó muchas de sus propias acrobacias y sufrió lesiones durante la producción, contribuyó a la percepción de que su estrellato estaba bien merecido. En ese punto, Star Wars se estaba expandiendo hacia las secuelas y el dominio del merchandising, mientras que Indiana Jones estaba estableciendo su propio legado cinematográfico. Ford también volvió a encontrar el amor. En 1983 se casó con la guionista Melissa Matheson, una fuerza creativa mejor conocida por escribir E.T., The Extraterrestrial, que recaudó más de $790 millones en todo el mundo y se convirtió en una de las películas definitorias de la década. Su matrimonio se produjo durante un raro alineamiento: Ford en su máxima fama mundial y Matheson en su máximo reconocimiento creativo. La pareja formó una familia
y tuvo 2 hijos, Malcolm Ford, nacido en 1987, y Georgia Ford, nacida en 1990. Durante este período la carrera de Ford se expandió aún más con Blade Runner, Indiana Jones y The Temple of Doom e Indiana Jones y The Last Crusade. Sin embargo, cada proyecto aumentó la distancia geográfica y emocional requerida por los cronogramas de producción. Los lugares de rodaje se extendieron desde estudios de sonido de Londres hasta sitios históricos europeos y paisajes desérticos, creando largos períodos de separación física de la vida doméstica. En la década de 1990, Ford se había convertido en uno de los actores mejor pagados de Hollywood, con salarios multimillonarios por película. The Fugitive, dirigida por Andrew Davis, se convirtió en otro éxito comercial y de crítica, recaudando más de $350 millones en todo el mundo y obteniendo 7 nominaciones al premio de la Academia. Sin embargo, esta estabilidad profesional contrastaba con una tensión cada vez más privada en casa. A diferencia de su primer matrimonio, no hubo ningún escándalo público, ninguna ruptura externa definitoria, solo la lenta acumulación de distanciamiento de ambas partes. La propia Melissa Matheson continuó trabajando selectivamente en la escritura de guiones, manteniendo un perfil público más tranquilo, mientras se centraba en la vida familiar. La separación de la pareja en 2000 marcó el final de un matrimonio de 17 años que abarcó la transformación de Ford de una estrella de acción en ascenso a un ícono de franquicia global. Su divorcio finalizó en 2004. La separación siguió siendo notablemente privada sin disputas públicas importantes ni batallas legales que definan su conclusión. Las secuelas emocionales de este período se hicieron más visibles años después, particularmente después de la muerte de Matheson en 2015 por cáncer neuroendocrino a la edad de 65 años. Si bien Ford no dramatizó públicamente la pérdida, la línea de tiempo en sí reflejó la importancia de ese capítulo, marcando el final de una estructura familiar de larga data que se había desarrollado junto con su estrellato. Pero el tiempo siguió avanzando. Calista Flockhart y la estabilidad en la vejez. En 2002 en los Globos de Oro, en Los Ángeles. Harrison Ford conoció a Calista Flockhart por primera vez. En ese momento, Ford ya era una figura global de 2 franquicias con décadas de fama a sus espaldas, mientras que Flockhart estaba en la cima de su propio éxito televisivo a través de Ally McBeal, una serie que la había convertido en una de las caras televisivas definitorias de finales de los 90. Los dos se acercaron con el tiempo. Lo que distinguió esta relación de los patrones de vida anteriores de Ford no fue la inmediatez, sino el ritmo. A diferencia de su primer matrimonio que comenzó antes de la fama, o su segundo matrimonio que se desarrolló durante su era de mayor éxito de taquilla, esta conexión se desarrolló durante un período en el que su trayectoria profesional ya se había estabilizado. A principios de la década de 2000, Ford ya no se encontraba en una fase de rápida transformación de la identidad. En cambio, operaba como un actor heredado establecido, alternando entre lanzamientos importantes y proyectos selectivos. Este cambio también cambió la estructura de su vida personal, permitiéndole distanciarse de la volatilidad que había definido décadas anteriores. La relación entre Ford y Flockhart se desarrolló gradualmente a lo largo de varios años, marcada por apariciones públicas que siguieron siendo relativamente infrecuentes en comparación con las típicas parejas de Hollywood. Durante este período, Ford continuó trabajando en proyectos importantes incluidos K-19, The Widowmaker y más tarde Indiana Jones y The Kingdom of the Crystal Skull, mientras Flockhart salía de sus años pico de Ally McBeal. La alineación entre sus carreras no era simétrica, pero era lo suficientemente estable como para evitar las presiones de producción superpuestas que habían tensado los matrimonios anteriores de Ford. En 2009 la relación había alcanzado un compromiso formal cuando Ford le propuso matrimonio,
y en junio de 2010 se casaron en Santa Fe, Nuevo México. La ubicación en sí reflejaba una desviación deliberada de las convenciones de Hollywood. Santa Fe no era un centro industrial central como Los Ángeles o Nueva York, sino un entorno más tranquilo, a menudo asociado con la privacidad y la distancia de la densidad de los medios. Esta elección reforzó un patrón ya visible en la vida posterior de Ford, la exposición controlada en lugar del espectáculo público. Un cambio estructural clave en esta fase fue la relación de Ford con el hijo de Flockhart, Liam, a quien adoptó después de que se formalizara el matrimonio. Este paso fue significativo no como una declaración pública, sino como una redefinición de la estructura familiar en la vida posterior de Ford. Fue la primera vez en su biografía pública que hizo la transición a un rol familiar mixto, fuera de sus hijos biológicos de matrimonios anteriores. La integración de la vida familiar en esta etapa contrastaba marcadamente con periodos anteriores definidos por la separación geográfica y la ausencia impulsada por la producción. A diferencia de las turbulencias asociadas con sus matrimonios anteriores, esta relación no tuvo rupturas, escándalos o conflictos de alto perfil documentados públicamente. En cambio, existió dentro de una huella mediática más estrecha. Las apariciones públicas fueron ocasionales, las entrevistas fueron mínimas, y tanto Ford como Flockhart hicieron comentarios limitados sobre su vida privada. Esta ausencia de conflicto narrativo se convirtió en sí misma en un rasgo definitorio. En términos de Hollywood, donde las relaciones a menudo se definen por la visibilidad, esta se definió por la invisibilidad controlada. A lo largo de este período, la carrera de Ford también entró en una fase de continuación selectiva, más que de expansión. Regresó a papeles icónicos de forma intermitente, incluidas apariciones posteriores de Star Wars como The Force Awakens, que lo reconectó con la franquicia que originalmente había definido su fama mundial. Sin embargo, incluso durante estos regresos, su vida personal permaneció prácticamente sin cambios en tono y estructura, lo que reforzó la estabilidad de su entorno doméstico con Flockhart. Esta estabilidad se hizo más visible en contraste con fases anteriores de su vida, particularmente cuando eventos pasados resurgieron en los ciclos mediáticos. Tras la publicación de las memorias de Carrie Fisher, The Princess Diaries, Ford volvió a verse envuelto en una discusión pública sobre su pasado. Incluso entonces sus respuestas siguieron siendo breves y no expansivas, consistentes con patrones anteriores. Evitó la reinterpretación, rechazó la reflexión detallada y se resistió a enmarcar su historia personal en forma de narrativa emocional. En coberturas como la de Rolling Stone, sobre su entrevista para GQ, su descripción de la situación como extraña y su negativa a dar más detalles, reforzó una coherencia conductual de larga data, en lugar de un cambio en la apertura. Quizás no todas las historias necesiten un cierre. La cosa entre él y Fisher nunca estuvo destinada a ser así. Ahora, años después de esos años de juventud, Ford ha encontrado estabilidad y felicidad doméstica y tiene todos los motivos para apreciarlo. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por mirar. ¿Te gustó este vídeo? Si lo hizo, considere darle me gusta, dejar un comentario y presionar el botón de suscripción para no perderse nuestras nuevas cargas. Además, no te pierdas este vídeo que ves ahora mismo en tu pantalla. Es realmente increíble.